Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Sabemos que tu amor, Señor, no tiene límites, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, por las personas que pudieron venir. Señor, por todos aquellos, Dios bueno, que, Señor, hoy en esta tarde pudieron estar aquí, Señor, pueden estar aquí, Dios mío. Te pedimos, papá, que tú bendigas tu palabra en esta tarde, Señor. Que nos hagas libres por medio de ella. Sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, Señor. Que dé fruto en nuestra vida, el 100%, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice este tiempo, Señor, sensibiliza nuestro corazón, papá. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda en esta tarde hablarnos. Señor, sensibiliza nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, para que podamos estar en lo bueno, Señor, receptivos a tu palabra, Padre. Bendícela, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería compartir algo en esta tarde que, nada, es algo que viene dándose con frecuencia en mi vida y también lo veo un poco alrededor de nosotros todos los días, ¿no? Pero no solamente en la iglesia, Cuerpo de Cristo, Ministerio Remate, lo que sea, sino que a nivel, a nivel de lo que es nosotros como personas, seres humanos. Y yo puse la insatisfacción. La insatisfacción es una carencia que hay en el interior de la persona por consecuencia de que nunca está conforme con nada. Y por lo tanto, al no estar conforme, hay algo que este factor se llama insatisfacción. La insatisfacción que producen las personas muchas veces, que produce es que nada, nunca estás saciado con algo, ¿no? Y hablábamos el otro día con un hermano y decíamos, che, mira, nosotros por la pura gracia de Dios tenemos unas libertades tremendas, porque hay lugares donde no se puede predicar la palabra de Dios, porque tienen que estar adentro de una cueva, no pueden alabar, no pueden adorar, o no pueden directamente expresarse con libertad, poder decir algo. Pero no solamente eso, sino que también hablábamos de la libertad en poder gozarnos en determinadas cosas que Dios nos da el privilegio de poder tener en nuestra mano. Pero claro, cuando a nosotros nos alcanza el factor insatisfacción, por más que nosotros tengamos, siempre va a haber algo que nos va a faltar. Y ese algo tiene un tamaño inmenso que no lo va a llenar nada de lo que hay en este mundo, sino que ese tamaño inmenso se llama Dios. Amén. Y cuando una persona es una persona desconforme con lo que piensa que quizás puede llenarse, lo obtiene y se siente desconforme igual o insatisfecho, y luego va y dice, no, pero me está faltando esto o aquello o esto o lo otro, y también lo obtiene, y esto lo estuvimos hablando creo que hace un par de semanas atrás, y empieza a tener ese hueco en donde quiero tener ahora lo que tiene aquel, quiero tener lo que tiene este, me gustaría tener aquello, ahora voy por esto, y así sucesivamente vamos dando pasos y vamos obteniendo cosas, porque hay muchos que tienen capacidades, otros tienen talento, otros tienen la polenta, tienen la fuerza, tienen las ganas de hacer o obtener o de llegar a lo que pretenden, pero al final se encuentran con que hay algo que no los satisface, y ese final entendemos que sigue como una cadena en donde tenemos que seguir buscando a ver qué es lo que nos hace falta en nuestra vida. Y está muy claro, ¿no? La insatisfacción, si vamos al pasaje donde Jesús se sienta en el pozo de agua, le dice a una mujer que le pide agua, le dice, si vos me pedís agua a mí, yo te voy a dar agua que salte para vida eterna y no vas a tener sed jamás. Le dijo, porque vos tuviste 5 maridos, el que tenés ahora no es tu marido, pero tuviste 5 y tampoco como diciéndole, ¿por qué tanto? Y la insatisfacción en la vida de una persona hace que busquemos siempre un recurso para poder o intentar poder llenar lo que pensamos que nos hace falta. Y lo que nos hace falta siempre está a la mano, porque lo que nos hace falta es Dios muchas veces.
Y la carencia se nota cuando las personas buscan todo menos a Dios. Buscan un montón de cosas menos a Dios. Y a veces decimos, che, busco a Dios y esto y aquello. Sí. Buscar a Dios a veces, buscar a Dios está en lo simple. Buscar a Dios a veces no es tan complicado como pensamos que no, pero Dios no me responde. Dios está en lo simple. Porque si vos buscas a Dios para poder satisfacer lo que vos pensás que a vos te hace falta, no estás buscando a Dios, estás buscando un medio para poder satisfacer lo que vos necesitas, ¿entiendes? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Y la insatisfacción deja un vacío, deja un hueco, deja un agujero en la vida de una persona. Porque nunca vamos a llegar a alcanzar aquello tan gigante como lo que puede llenar nuestro corazón, que eso gigante es Dios. ¿Qué va a poder alcanzar la inmensa majestuosidad de Dios en el corazón de una persona? Nada. Nada. Hemos visto a lo largo de este tiempo un montón de carencias y principalmente carencias de Dios, ya lo hemos estado compartiendo. Y a veces tenemos cosas a la mano que no le damos la importancia que tiene que tener porque estamos mirando en lo que queremos tener. ¿Se entiende? ¿Alguien entendió eso? A veces no le damos importancia a lo que tenemos porque le estamos dando más importancia a lo que queremos tener. ¿Se entendió? Ahora, si Dios pone cosas en tu vida y en la mía, y nosotros dejamos de darle la importancia que tenemos que darle a las cosas que nos está dando Dios, cuando nosotros estamos queriendo obtener otras cosas, estamos menospreciando sin darnos cuenta las cosas que Dios está poniendo a nuestra mano. Y infelizmente así nos vamos a sentir, porque cuando nosotros menospreciamos las cosas de Dios o las cosas que Dios permite que nosotros podamos tener, las dejamos de lado. Y ahí entra el factor egoísmo. ¿Por qué digo el factor egoísmo? Obviamente sin querer ofender a ninguna persona. Lo estoy hablando contexto genérico, lo hablo de mí, mejor dicho. Porque hay personas que no tienen nada y capaz que pudiendo tener un poquito de lo que nosotros tenemos serían inmensamente felices o agradecidos, por lo menos. Y a veces nosotros no nos agachamos a ver a aquel que no tiene nada. Por eso es que no nos damos cuenta que tenemos un montón de cosas. ¿Se está entendiendo? Entonces cuando vos decís, che, no, mirá, yo tengo esto, pero no, aquello y esto y esto y esto. Y hay otros que, bueno, yo qué sé. Nosotros siempre cuando venimos a orar con los hermanos temprano acá, oramos porque le damos gracias a Dios porque tenemos salud. Le damos gracias a Dios porque tenemos fuerzas y porque en ese día nos pudimos levantar para orar. Hay gente que no tiene salud, hay gente que no tiene fuerza, hay gente que no tiene infinidades de cosas, pero hay cosas que por lo menos nosotros sí las tenemos. Pero no queremos eso, no queremos fuerza, no queremos salud, no queremos ese bienestar de decir, che, tengo lo que necesito. Queremos otra cosa. Y Dios nos está dando en este tiempo quizás salud, pero para que hagamos esto o aquello o esto o lo otro. Pero la salud no es lo que nos interesa. ¿Se está entendiendo? La salud la necesitamos, pero no es lo que nos interesa. Nos interesa esto. Y Dios te está dando salud para quizás para otras cosas. A veces cuando nosotros vemos las necesidades que otros sí tienen, ahí es cuando nosotros decimos a la pucha. Ahí es cuando decimos, yo tengo esto, tengo lo otro. Yo voy a decirte algo que también lo estuve hablando con otro hermano hace muy poquitos días. Yo le decía, ¿sabes qué pasa? Nosotros estamos tan llenos, tenemos tanto. Por eso decía al principio, hay gente que no puede hacer lo que hacemos nosotros acá, porque tienen que estar bajo una cueva, no pueden ni profesar el nombre de Dios porque los corren, los persiguen, los atacan, los maltratan. Hasta incluso en un montón de lugares son personas que terminan
matándola porque predican el Evangelio. Acá nosotros predicamos el Evangelio y estamos contentos, y cantamos, alabamos a Dios, disfrutamos de la alabanza y un montón de cosas más. Y antes de venir acá venimos almorzados y hasta una siesta nos pudimos dormir. Y eso es una bendición de gente que no lo tiene. Ahora decía, pero yo no me voy a poner con el conformismo ahora. Pero Pablo en una de las cartas dice bien clarito, dice, yo aprendí a estar en la pobreza, también he aprendido a estar en lo mucho, pero con esto me contento. Así que si nosotros queremos tomar como referencia la Biblia, de referencia estamos llenos acá. Solamente que el factor práctica es lo que nos lleva a que nosotros tengamos que confrontar ciertas cosas en nuestra vida. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Y hablábamos con el hermano el otro día y decía, ¿sabes qué pasa? Que tenemos tanto nosotros, tanto, que no tenemos que preocuparnos de buscar a Dios, porque ¿sabes cuando buscamos a Dios? Generalmente buscamos a Dios cuando estamos en el horno, cuando estamos mal, cuando no tenemos nada, cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos quebrados de verdad, cuando estamos quebrantados de verdad, cuando sabemos que nos faltan recursos para poder continuar. Como el viejo dicho que dice, había uno que se quejaba porque no tenía championes, pero había uno al lado que no tenía pierna. Es igual, parecido. Y el otro contento porque no tenía pierna, pero por lo menos tiene una silla de ruedas. Y a veces nosotros tenemos tanto que decimos, pero me falta esto, me falta lo otro, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Yo te digo algo, mirá, Dios nos da lo que necesitamos. Dios no va a dar más, ni tampoco menos, Dios nos da lo que precisamos. Yo lo digo por experiencia propia. Y hablábamos de eso y decíamos, cuando una persona está quebrada, busca a Dios de verdad. Acordate de los israelitas que estaban totalmente afligidos cuando estaban esclavos de Faraón y ellos clamaron. De verdad, dice que su oración llegó al cielo y levanta al libertador para que los libere de esa aflicción. Y los saca de ahí. ¿Sí o no? Los saca de ahí y mientras van caminando por el desierto acontecen un montón de cosas. Y mientras ellos estaban libres y podían haber disfrutado la libertad y gozarse en ella porque eran libres y por tantos años habían orado o habían obtenido lo que querían, ¿y qué empezaron a hacer después a lo largo del caminar? Empezaron a quejarse, empezaron a estar disconformes, empezaron a decir, esto no sirve, esto no da, y empezaron a menospreciar el maná. Todo solo pan, vamos a comer. Y ahora está la carne. ¿Por qué no nos buscamos otro capitán y empezamos a hacer? Y empezaron, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar otras cosas. Así somos a veces nosotros también. A vos y a mí Dios nos sacó de una esclavitud. Independientemente de que seas un adicto o no, o que hayas sido o no, la esclavitud del pecado Dios nos ha sacado a todos. A todos los que hoy queremos vivir en esa libertad en la cual Dios nos hizo libres. Y acá también a estos obreros Dios nos había hecho libres. Pero cuando empezaron a sentirse que ya no estaban bajo la mano del latigazo, empezaron a quejarse de todo y a menospreciar esa libertad que tanto ansiaron durante un montón de años y décadas y generaciones. Y así le fue. ¿Por qué? Porque lo que tenían en la mano no lo aprovecharon. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, vamos a hacer una cosa, ya que usted está tan desconforme con todo, vamos a la corta. ¿Viste que yo dije que en 40 días van a alcanzar esto? Bueno, ahora no lo van a hacer en 40 días, ahora lo van a hacer un año por día. Entonces ahora vamos a hacer esto. Claro, terminamos ofendiendo a Dios, obvio.
¿Ofendieron a Dios? Sí, ofendieron a Dios. Claramente, está escrito en la Biblia. Está en Éxodo. Está escrito. Algunos tienen muchísimas oportunidades, las cuales otros no las tienen. Pero así todo, mediante las oportunidades que nos sigue dando Dios, así todo nosotros buscamos otra cosa. Ahí se presentó Jesús delante de un paralítico, dándole una oportunidad, diciéndole: ¿querés ser sano? Pero siempre estaba mirando: sí, pero mientras yo voy allá al estanque, y entre tanto que yo voy, otros siempre descienden antes que yo. Y por lo tanto, siempre estoy en este lugar. Pero estaba frente de él la solución para ese problema que tenía esta persona. Así todos no lo veían. Y a veces Dios, como en este caso Jesús, con una simple palabra le dio un cinchón de oreja, le dijo: levántate, agarrá lo que tenés y caminá. Y seguime. Y a veces Dios nos hace lo mismo. Nos tiene que dar ese cinchón de orejas para decir: che, tantos años que estás ahí, esperando llegar a una solución que no es la que te va a servir, entonces hace una cosa, vení. Dijo: levántate, agarra tu lecho y anda. Le dijo en ese pasaje, que está en Juan capítulo 5, si no me equivoco. Levántate y andá. Le quiso decir: hace algo. No, lo que pasa es que entre tanto que yo voy, sí, porque los demás sí van, pero yo no, nadie me lleva. Y a veces el Señor nos da ese cinchón de orejas para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Decía Pablo, como dije hoy, dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Esto decía Pablo, ¿no? Pero es algo que a nosotros no nos gustaría entrar en esta situación en la que Pablo decía, ¿no? Porque Pablo decía: ser victorioso y tener todo, porque somos hijos del rey, somos reyes y sacerdotes aquí en la tierra, y nos vamos a vestir con un manto lleno de oro. Anda a lavarte las patas. El apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles que hizo un montón de cosas que está escrito en la Biblia, dice que estaba enseñado para todo, para tener hambre y para tener. Para vivir en la abundancia y en la escasez, estaba preparado para todo. Lo dice acá, en Filipenses capítulo 4. Sé vivir humildemente. Ahora, digamos, factor humilde. Mañana no me baño, mañana no hago esto. Es humildad. No, humildad, estamos hablando del corazón. Estamos hablando del carácter de Jesús. Porque la humildad no es que vos seas un pobre desgraciado. Eso no es humildad. Porque a veces hay unos que son unos pobres desgraciados y tienen un orgullo que mamá mía. No se lo fuma a nadie. Si estarán diciendo: no, este vino bravazo hoy, ¿no? Hay uno que me mira el salvo. Me está tirando rayos. Es broma, gloria a Jesús. Ahora muchos caemos en el error de Saúl. Ya lo conocen. ¿Cuál es el error de Saúl? Menospreció algo importante en su vida, lo cual le tocaba a él. Decía: esto es tuyo, la primogenitura, y la vendió por, como dice la Biblia, por plato de teja, su hermano lo engañó, lo que sea. Lo que sea. No le importó lo que tenía. Lo cambió. Chao. No le importó. Está en Génesis, después lo buscan si quieren, no la voy a hacer muy larga. Génesis 25-29. Caemos en ese error, ¿viste? De despreciar lo que sí tenemos de parte de Dios. Saúl era una persona primogénito entre dos hermanos, donde a él le tocaba la herencia y era el primogénito, y en aquella época el primogénito era una persona
después iba a ser el patriarca de tal pueblo, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Sí. Y este vino con hambre de la casa y su hermano estaba cocinando, era el que se encargaba de limpiar y cocinar en la casa, y vino con hambre. Dame de comer, no. Dame de comer, no. ¿Querés comida? Sí, vendeme tu primogenitura, dámela, te la cambio. Bueno, tomá, te la doy, si total me voy a morir de hambre. Y fue y transó la primogenitura. Y dice después, por allá por Hebreos, en el capítulo 12, verso 17, dice que procuró luego de recuperarla con lágrimas y no hubo oportunidad. Es como yo decía, hoy de mañana, decía, che, esto es como, viste, cuando hay un dicho que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. De tanto hasta una cumbia a veces. Pero es cierto, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene más. Y cuando no lo tiene más se lamenta. Y dice que acá Esaú procuró con lágrimas querer recuperar algo que era de él, y después, claro, no hubo oportunidad, dice la Biblia. Dale, léelo. Y a veces caemos en ese error, ¿viste? Que despreciamos algo, pero después, como vemos que alguien lo tiene, alguien más, y después vemos que eso tenía tremendo resultado, y ahí, yo lo quiero, no sé para qué lo dejé, pero yo te lo había puesto en tus manos. Y hay cosas que Dios también pone en tus manos, en las mías, pero hay veces que, bueno, como estamos deseando otras cosas, estas cosas quedan como en un segundo lugar. Y bueno, y ahí es cuando nosotros ofendemos al Señor. Pero, a ver, esto también, aparte, hay algunos que no son creyentes acá, y no quieren creer en Dios, y eso se respeta. Bien, pero la ley de la vida es igual. La ley de la vida es igual. Si vos no valorás lo que tenés, en algún momento lo perdés. Lo perdés. Y ahí no está Dios, gente en la puerta. Hay que dar gracias a Dios en todo, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Todo. Dar gracias a Dios por todo. Por todo. A veces pensamos que lo insignificante no hay que dar gracias, hay que dar gracias por todo. Si vos tenés salud, si estás vivo, si tenés fuerza, si tenés un plato de comida, si tenés un abrigo, si tenés esto, si tenés aquello, da gracias. Da gracias, querido. Acá cuando oramos con los hermanos también decimos lo mismo. Señor, gracias porque dormimos en una cama. Eso no es para tanto. Hoy está dando gracias. Sí, da gracias. Da gracias, sí. ¿Por qué? Porque tenés un colchón, porque tenés un abrigo, porque tenés una cama, techo sobre tu cabeza. Gracias, Señor. Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? En Mateo capítulo 25, en el verso 23, y no voy a leer el pasaje, pero lo voy a resumir. Es que como ahí que se va a quemar la cabeza. Así se la hace el cuello. Mateo capítulo 25, verso 23. Y habla de la parábola de los talentos. Pero no lo voy a leer, porque todos los conocemos. Dice que a uno se fue su señor y le dio a cada uno, le repartió tareas, ¿no? Conforme a la capacidad de cada uno. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro ¿cuánto? 1. Después de un tiempo su señor regresa y empieza a arreglar cuentas con ellos. ¿Es así que dice el pasaje? ¿Vamos bien? Bien. El que le dio 5 multiplicó sus 5 y le dio 10, y el Señor lo trató como un siervo fiel. ¿Es así? Al otro de 2 lo mismo. Y al de 1, ¿qué le dijo? Que era un siervo inútil, y que era un infiel, y que lo que él tenía se lo iba a dar al que más tenía. Dice así, ¿o no? Y le dice, ¿por qué no le diste
ni dinero en el banquero si hubieras ganado los intereses y así hubiéramos hecho algo. Ahora, nosotros generalmente compartimos, no, el tipo era un vago, no quería trabajar y no sé qué, y no sé cuánto. Y también podemos tomarlo desde la posición del menosprecio, ¿no? Porque a veces nosotros miramos a otros como tienen o se les da diferentes talentos, ¿no? Varias cosas. Pueden tener de parte de Dios muchas, otros según la capacidad un poco menos y otros un poco menos. Pero ahí decimos, ya, pero mirá, tal cosa, o aquello, no sé qué, no sé cuánto, y terminamos despreciando ese talento que nos da Dios para que lo podamos multiplicar, para que podamos hacer cosas con él. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos a otro, no, pero mirá lo que tiene aquel, mirá el vecino lo que tiene ahora. Si nos ponemos a mirar que no lo hizo este hombre, ese talento que Dios nos dio, si nosotros ponemos a mirar ese talento y decimos, che, mirá, con este talento que Dios me dio podemos hacer tantas cosas. Pero cuando vemos que Dios le da mucho a otros y poco a nosotros, y no es porque sea un Dios injusto, ahí es cuando nosotros nos ponemos en el modo desprecio. Ahí nos ponemos en el modo de decir, no, esto me lo dan porque sobró. ¿Sabes cuántas veces lo pensé? Esto me lo dan porque está, para que me quede tranquilo, para que me quede conforme, para que no joda mucho. Y a veces no es eso, que Dios te está dando lo que vos precisás para poder hacer algo. Y para que también a veces seamos fieles en lo poco, para que después en lo mucho podamos ser más fieles. ¿Se entiende o no? Amén. Y a veces digo, no, esto me lo dieron porque... Y no es así. Tenemos que pensar bien. Cuando las cosas son de parte de Dios. Cuando son de parte del hombre, bueno, ahí pongamos obviamente el zoom. Y después tenemos otro ejemplo que son los jornaleros, aquellos que estaban recontra en queja con todo, ¿viste? Y no estoy hablando de obreros, estoy hablando de la insatisfacción que obviamente nos lleva a estar desconformes con ciertas cosas. ¿Vamos bien? ¿Se van entendiendo, verdad? Entonces, en Mateo 20, si lo podemos poner en la pantalla para que lo lean, este sí lo voy a leer, ¿eh? Aparte si todo le dice corta, ¿no? Mateo 20, capítulo 1, vamos a leerlo para que aquellos que no saben entiendan de qué va. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, el reino de los cielos es semejante a un hombre, un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario, al día les envió su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? No se acordó de alguno. Y dijeron, porque nadie nos contrata. Y les dijo, id también vosotros a la viña y recibiré lo que sea justo. Cuando llegó la noche, dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros para pagarles el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían venido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora. Y los han hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo,
amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo un denario, toma lo que es tuyo y vete. Dice, pero toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, o sea, al último que había llegado, como a ti, lo mismo que había convenido con los primeros. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Dice el padre de familia. Y acá se suscita una situación, claro. Había unos que habían arrancado, vamos a hacer así, tempranito, a las 8 de la mañana a laburar. Y habían arreglado con el padre de familia un denario, ¿verdad? Dice así. Y siguió buscando gente para llevarlos a su viña a trabajar. Y convino, dijo, vayan que se les va a dar lo que es justo. No les dijo nada, no les dijo un valor, nada, un número, nada. Vayan que se les va a dar lo que es justo. Empezó fue la tercera, fue a la sexta, la novena y después a la 11ª. ¿Verdad? ¿Dice así? Y cuando empezó a pagarles a todos, empezó y les empezó a dar a los que fueron últimos, a la 11ª, un denario. Entonces los que fueron a la hora novena y a la hora tercera, ¿cuánto nos toca? A ver cuánto nos toca. Che, si a esto le dio un denario, a nosotros nos va a dar un poquito más, la pepina, lo mismo. Y ahí empezaron, y los otros, che, estos que vinieron últimos, ¿oíste que le dieron esto? Y lo otro, a ver, vamos a empezar por acá. Para empezar, no tenían laburo, fueron y salieron a buscar. ¿Para qué? Para que vayan a laburar. Vamos a mirar un medio natural. No tenían laburo, ¿verdad? ¿Te sirve tanto? Sí, claro, me sirve. No me va a servir. Mirá, si estoy acá, pelado, como pollo al espiedo, dando vuelta. Bueno, andá a mi viña. Sí, te sirve. A los otros les dijo, vayan a trabajar. ¿Por qué están desocupados? Porque nadie nos contrata. No nos quiere nadie. Sí, bueno. Muchos de nosotros tampoco nos invitarían a ir a una... Y bueno, vayan que le vamos a dar lo que es justo. Bien, pues, sin ningún precio. Podría haber sido menos, fueron igual. Y cuando empezaron a pagar, claro, los otros empezaron a hacerse, como dice, pensaban que iban a recibir más. No, recibieron lo mismo. Ahora digo esto, si el padre de familia, que lo podemos ver como el Señor, nos ha dado de gracia tantas cosas. Y ahora cuando vemos que viene alguien que es nuevo, nada, yo qué sé, Dios le quiere dar otras cosas quizás, porque quizás son más necesarias para Él ciertas cosas, y a nosotros por lo que convino dijimos en un principio que estaba bien, aceptamos al Señor tal cual nos lo mostraron, le dijimos, Señor, yo me rindo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, más allá de cualquier cosa. Entonces, arreglaste algo con el Señor. Pero viene el otro y dice, no, este no merece que tenga lo mismo que yo. De alguna manera menospreciamos lo que Dios nos dio o nos da. Y como dice ahí, los que vinieron primero empiezan a murmurar porque los que vinieron último, por la misericordia de Dios, estuvieron en la misma altura. Y si Dios lo quiso así, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dijo, ¿acaso no es lícito? ¿Con qué te agravio? Dijo. ¿Acaso no es lícito hacer por lo que es mío lo que yo quiero? Que termina diciendo, ¿qué te da envidia? Fuerte. Te da envidia porque yo soy bueno, dice, más abajo. Y yo digo, la carencia muchas veces de las insatisfacciones que nosotros tenemos o podemos llegar a tener en nuestra vida no tiene nada que ver con Dios. Ahí decimos, no, Dios esto. No, Dios no tiene nada que ver. Dios es Dios y nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos, porque los que trabajaron 1 hora les pagó lo mismo que los que trabajaron 11 horas.
¿Se entiende? Dios dio a cada uno conforme a la necesidad que tenía cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Pero los otros se quejaron y murmuraban. Ahora yo digo esto, ¿no? Dios hace lo mismo con nosotros. Y la insatisfacción que muchas veces hay en nuestro interior no tiene nada que ver con Dios. Porque Dios satisface el corazón de una persona cuando Dios está en la persona. Si Dios no está en tu vida o en la mía, difícilmente algo nos vaya a llenar, por más que sea mucho, o por más que sigamos buscando en obtener recursos para poder llenar lo que nos hace falta acá adentro. Teniendo ropa y comida, decía, hay que estar. Lógicamente que estamos hablando de un concepto básico, pero a veces no nos conformamos con lo que Dios quiere darnos. Queremos más y metemos a Dios en el medio de todo eso. A veces usamos como excusa a Dios para obtener ciertas cosas. Amigo, hermano, Dios está en los asuntos de todos, eso es cierto. Y vos pensás que Dios no estaba en el asunto del que trabajó 1 hora y en el que trabajó 11, sí, estaba en todo, pero convino y arregló e hizo lo que quiso, como Él quiso y cuando quiso. No cuando quisieron los trabajadores, cuando Él quiso, hizo como quiso. Trajo a uno 1 hora y a otro toda la jornada. ¿Se entiende? Ahora yo digo, yo me tengo que seguir poniendo desconforme por todo lo que tengo. No, todo lo contrario, tengo que decir gracias Dios por ciertas cosas. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Gracias Señor porque yo era un desastre y hoy soy un poquito menos, muy poquito pero menos. Sebastián es un poquito menos, pero es menos desastroso que antes. Y Juan Pepito igual, fulanito de tal, lo mismo. Entonces yo tengo que decir gracias Señor porque hoy no hago esto, no hago esto y no hago esto y sí hago esto, que sí es bueno. Sé que te agrada y que no te ofende. Y si no te interesa ofender o no ofender a Dios, no importa. Por lo menos procurar ser un poquito menos desastroso que antes, para que puedas tener una vida relativamente en donde puedas. Amén. Un padre desprecia a su hijo por ciertos bienes que le correspondían cuando su padre muriera. Y le dice, dame lo que me corresponde. Y se fue perdidamente a vivir y despreció todo lo que había en su casa. Y despreció a su padre, despreció todo, todo. Y el problema no era el padre. Él dijo, dame lo que me corresponde. Las herencias se daban cuando el padre moría, igual que ahora. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna herencia para cobrar, pero si tienen alguna herencia, hablen conmigo. No, pero vamos al punto. Este muchacho que fue perdidamente a desperdiciar todos los bienes de su padre, el problema no era del padre, el problema no era de él. El problema era de él. Él quería la vida. No sé si me hago entender lo que quiero decir. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. El problema no lo tiene Dios, porque cuando el hijo volvió hecho pedazos, el padre lo recibió, le puso ¿se entiende? Anillo, calzado, le puso una capa, le dio un beso, entrá, vení. Y después tenemos a los hermanos cosquillas. Porque estaba el hermano afuera y el asiado que se fue y se llevó todo y ahora vienen y quieren matar el becerro más gordo y a mí no me dieron ni siquiera un cacho de carne. Los hermanos cosquillas le digo yo. ¿Sabes por qué? Cosquilla. ¿Cómo le dicen cuando un bicho tiene maña? Cosquilla. Los hermanos mañosos. Y a veces
Están cayó el Lázaro. Bendito sea el Señor, porque nos edificamos. Edificaste vos, me están diciendo. Gloria a Jesús. No, yo sé que no es así, pero es una realidad que tenemos. La insatisfacción en nuestras vidas lleva a un punto en que a nosotros no nos sirve nada. ¿Entienden, hermanos? Yo lo tengo que entender así. A veces estoy insatisfecho por ciertas cosas, pero si miro unos añitos para atrás, voy a ver que tengo que estar más que contento. Algunos unos meses, algunos muchos años, que miren para atrás y se van a dar cuenta que nuestra vida estaba en el hombro y vacía. Y ahí es cuando uno se da cuenta de decir, oh, todo lo que tengo es gracias a Dios. ¿Y por qué no lo valoro? ¿Por qué tengo esa insatisfacción encima? Y porque claro, ya el ser humano es así, no es porque sea fulano, mengano, el ser humano es así, quiere siempre lo otro, y codiciar lo de aquel, y lo de esto, y lo de nosotros como seres humanos somos así. Pero si hay una intervención de Dios en nuestra vida, vamos a estar contentos con lo que nos ve. Y cuando ahí somos fieles, cuando estamos contentos, igual, Él viene, si el Señor, con su bálsamo de bendición para cada uno. ¿Se entiende? Ahí sí viene el Señor, con un bálsamo, que si vos fuiste fiel en lo poco, fulano, William, vos fuiste fiel en lo poco, Danito, no sé tu nombre, fuiste fiel en lo poco. Como fuiste fiel en lo poco, ahora en lo mucho te voy a poner. No te buscaste la vida, no. Fuiste fiel. Entonces ahora en lo mucho te voy a poner. Toma, vení. Entrar en el gozo con tu Señor. Y ese Señor, mi Señor, es Jesús. Vos sabrás cuál es tu Señor. Pero mi Señor es Jesús. Amén. Bueno, sin ir más lejos, voy a invitar a Pablo Luque que venga por acá. Tengo frío. Qué sinvergüenza, loco. Ahora te molesta el aire. Decime cuándo tuviste el acondicionado. ¿Qué tolera? Vergüenza. ¿Escuchaste algo de lo que dije en toda la predica? Bueno, Señor, yo me estoy muriendo de calor, acá yo tiene frío. Eso me cae la boca. Tengo frío, ¿ves? Me muero. Voy a invitar a Jorge Maurno y a Martín Ríos. Dale, vamos a dar las gracias por los